Bueno, pues buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy vamos a hacer la revisión del journal correspondiente a trayectorias de sibilancias, determinantes y resultados en el estudio de cohorte Child. Yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica, y agradezco a la doctora Marisela Hernández por la asesoría en esta presentación. Bueno, este artículo fue publicado en línea el 30 de diciembre del año 2021, correspondiente en la revista en el Journal de Alergia e Inmunología Clínica en la práctica, y la doctora fue la doctora Padmajara Subarao en el Hospital de Niños Enfermos en Toronto, Canadá. Como a manera de introducción, pues el asma es una de las enfermedades crónicas que es más común en la infancia y que va a afectar al 10% de los niños en países desarrollados. Las sibilancias, pues como ya conocemos todos, pues es un factor predictor bien conocido en el desarrollo de asma en los primeros años de vida. Y pues varios estudios sugieren que pues diferentes fenotipos de sibilancias infantiles pues van a conferir ciertos riesgos diferenciales, sobre todo que van a afectar la función pulmonar y van a hacer como el desarrollo del asma. Varios estudios de cohortes de nacimiento pues identificaron ciertos fenotipos de sibilancias, sobre todo en la primera infancia, y ellos se basaron sobre todo en trayectorias de sibilancias y utilizaron enfoques clínicos. El estudio respiratorio en niños Tucson en Estados Unidos definió 4 fenotipos en los primeros 6 años de vida, que correspondían a sibilancias, sibilancias tempranas transitorias, sibilancias de inicio tardío y sibilancias persistentes. Otros 2 estudios, que fue el estudio PIAMA, que es el de la prevención de la incidencia del asma y la alergia a los ácaros en los Países Bajos, junto con el estudio longitudinal ABON, que se desarrolló en el Reino Unido, que es el ALSPAC, identificaron 5 y 6 fenotipos de sibilancias. Y de forma reciente, el estudio de cohortes VIVA, en el cual se informaron 4 fenotipos desde la infancia hasta los 16 años de edad. La mayoría de estos estudios pues identificaron ciertos tipos de trayectorias de sibilancias basados en 3 a 7 puntos de tiempo y principalmente entre los 6 meses y los 5 años de edad. Sin embargo, estos estudios perdieron como el control crítico, que fue la fase desde el nacimiento hasta los 6 meses. Los estudios epidemiológicos pues también identificaron factores de riesgo que se vieron como tal asociados a diversos fenotipos de sibilancias, pero sin embargo estos hallazgos pues en muchos estudios fueron inconsistentes. ¿Por qué? Asociaron el asma materna junto con la lactancia o la exposición al humo de cigarrillo, y descubrieron que pues estas suposiciones pues habían sido como contradictorias. En el estudio ALSPAC no informaron la asociación entre la lactancia materna y los fenotipos de sibilancias, y en el PIAMA la lactancia materna durante al menos 3 meses se asociaba con menores probabilidades de sibilancias persistentes. Entonces, pues estos factores de riesgo para diferentes grupos de trayectorias de sibilancias pues van a proporcionar como tal una información más detallada, sobre todo para entender la fisiopatología que va a ser subyacente al asma. También identificaron que los niños tenían más riesgo de presentar alergia en la infancia en comparación con las niñas, pero pues pocos estudios identificaron o examinaron las trayectorias de sibilancias en niños y en niñas, y algunos pues incluso ni siquiera encontraron como tal algunas diferencias entre los estudios. Pocos estudios también informaron la función pulmonar infantil y el asma. Es por eso que ellos en la cohorte Child, en el objetivo de ellos fue identificar como tal ese fenotipo de las trayectorias a través como de periodos de tiempo, desde los 3 meses hasta los 5 años, y también asociado a los determinantes, y evaluar las asociaciones con la función pulmonar y el asma en la edad preescolar.
Entonces, en la cohorte de estudio Child, ellos incluyeron 3.154 niños en un modelo de grupos basados en trayectorias, dentro de los cuales se encontraban trayectorias de nunca o infrecuentes, las transitorias, intermedias y persistentes, e identificaron diferentes determinantes, como fueron la historia familiar, los factores al nacimiento, factores genéticos, si habían sido lactados, el crecimiento de los niños, si tuvieron infecciones respiratorias, alergias, eosinófilos en sangre, la exposición intra o externa. Y también en sus resultados identificaron la prevalencia del asma, sobre todo en estos grupos de pacientes a la edad de 5 años. Aquellos pacientes que nunca habían tenido sibilancias tenían el 0.5%. Los pacientes que tenían sibilancias transitorias, 4.5%, los que tenían sibilancias intermedias del 31%, y los que tenían sibilancias persistentes del 33.8% de presentar una prevalencia de asma a los 5 años. Entonces, en cuanto al diseño del estudio, se incorporó este estudio de cohorte Child, que examinó pues una cohorte de nacimientos de 4 sitios diferentes de Canadá. Y ellos inscribieron sobre todo a mujeres que tenían embarazos únicos en ciudades como Vancouver, Edmonton, Manitoba y Toronto. Y se inscribieron los pacientes en el año 2008 al 2012. Y también continuaban eligiéndolos si estos pacientes tenían más de 34 semanas de gestación. Incluyeron a 3.164 niños y como parte adicional que habían presentado 2 o más sibilancias desde el nacimiento hasta los 5 años. Este estudio pues, fue aprobado por las juntas de ética e investigación de la Universidad de McMaster y también estuvieron asociadas otras universidades como Manitoba, Alberta, Columbia Británica y el Hospital para Niños Enfermos en Toronto. Entonces, la información sobre las sibilancias infantiles se recopiló pues a través de cuestionarios que fueron dirigidos sobre todo para los padres y fueron repetidos como en un periodo de tiempo, en 8 puntos temporales. Lo hicieron a la edad de 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 60 meses después de que el niño pues ya había nacido. Y las evaluaciones clínicas las empezaron a realizar al año, a los 3 y a los 5 años. Le preguntaron a los papás si su hijo había presentado sibilancias en el pecho o si había presentado como algún resfriado en los últimos 3, 6 o 12 meses. Y adicional a esto, en la visita clínica le volvían a preguntar si en el último año habían presentado algún evento de sibilancias. Si alguna de las respuestas de los padres pues eran afirmativas, ellos los incluían en el grupo de presencia de sibilancias. Indagaron también en cuanto a la salud de los padres, la sociodemografía, el estilo de vida y los factores medioambientales. Incluyeron el grupo de asma materna y paterna que fuera diagnosticada por un médico, antecedentes autoinformados de pacientes que tenían alergia, los que habían estado expuestos al humo a nivel prenatal y postnatal, y el estadio socioeconómico. Estos grupos se recopilaron pues a través de cuestionarios en la inscripción. Y en las visitas clínicas también pues realizaron pruebas cutáneas a los papás, las mismas que se le habían hecho pues como tal a los niños. Investigaron también factores genéticos del niño y utilizaron una puntuación de riesgo genético. Esta pues era derivada de 4 polimorfismos de un solo nucleótido del asma y fue del mayor estudio del genoma completo. Analizaron la puntuación, otra puntuación de riesgo genético que incluían 42 variantes genéticas de diferentes cromosomas que se habían asociado con el asma desde el inicio de la niñez y la edad adulta. También midieron la antropometría, la dieta y el factor ambiental. El origen étnico se obtuvo sobre todo de los cuestionarios, el sexo, el peso y la edad gestacional, de los registros que ya tenían pues a nivel hospitalario, y el peso y la talla la midieron a los 3 meses, al año, a los 3 y a los 5 años, y también adicional a esto calcularon el índice de masa corporal. La lactancia materna, sobre todo, se había sido exclusiva entre los 3 y los 6 meses, y los niños que habían presentado cualquier otro tipo de lactancia materna hasta los 12 meses, a través de cuestionarios repetidos. Los niños que habían asistido a guardería, sobre todo en el primer año, y lo consideraron significativo si había tenido más de 7 horas a la semana.
Y también midieron la exposición a contaminación del aire, del dióxido de nitrógeno y materia particulada de 2.5. Indagaron también sobre las infecciones del tracto respiratorio inferior, y esto se hizo a través de cuestionarios repetidos a los 3, 6, 12, 24, 30, 36, 48 y 60 meses después del nacimiento. Y la definieron como cualquier, bueno, haber tenido un resfriado, fiebre, tos, congestión en el pecho y dificultad pues para respirar. Y consideraron que los pacientes presentaban, bueno, que tenían sensibilización alérgica a alimentos o inhalantes, y igual al año, a los 3 años, a los 5 años, y la determinaron mediante pruebas cutáneas que eran estandarizadas. La consideraron una por el diámetro de la roncha mayor de 2 milímetros, comparada con un control negativo de glicerina. Cuando los niños tenían entre 1 y 5 años, realizaron exámenes de sangre. La extracción se realizó con agujas de mariposa de calibre 21 a 25, y posteriormente la pasaron a tubos ETA de 0.5 a 1 mililitro. Estas muestras fueron enviadas a los laboratorios pues, de hospitales que tenían más cercanos para realizar como tal el hemograma completo y un recuento de eosinófilos en sangre relativos y absolutos. Cuando el niño tenía 5 años, realizaron espirometrías. Estas las realizaron con el programa de NND y SION-PC, y midieron el volumen expiratorio forzado en el primer minuto, la capacidad vital forzada y la relación entre el FEP1 y la capacidad vital forzada. Estos pues fueron medidos siguiendo la referencia de la Iniciativa Global Pulmonar, que tenían en cuenta la edad, el sexo, la altura y la etnia. Sin embargo, pues el diagnóstico de elección para asma pues es clínico. Por lo tanto, ellos evaluaron a los pacientes a través de entrevistas en los cuales asistían sus cuidadores para identificar síntomas que eran compatibles con asma, en base en el estudio de Isaac. Y esta iba a ser realizada por un alergólogo inmunólogo pediatra o por un respirólogo pediátrico que fuera certificado por el Colegio Royal de Médicos y Cirujanos de Canadá. Entonces, en el análisis estadístico, ellos construyeron modelos de trayectorias basados en grupos para sujetos en múltiples clases de sibilancias, según las respuestas de los cuestionarios de los padres o los registros clínicos con los cuales pues ya contaban. Realizaron 8 puntos temporales desde los 3 meses hasta los 5 años y compararon esas características de los participantes a lo largo de trayectorias de sibilancias. Utilizaron chi cuadrada para variables categóricas, ANOVA para variables continuas con homogeneidad, pruebas de Kruskal-Wallis para variables continuas y no distribuidas normalmente, y realizaron pruebas de suma de rangos de Wilcoxon para recuentos de eosinófilos de edades entre 1 y 5 años. Esto lo informaron por medio de modelos. El modelo 0, que consideraron un modelo no ajustado; el 1, que era el parcialmente ajustado, incluían niños que, evaluaron niños por el sexo, el peso y la edad gestacional, así como también de la etnia, el nivel socioeconómico. Y el modelo 2, que era el completamente ajustado, en el cual las características de los niños eran, evaluaron el modo del parto, la edad gestacional, lactancia materna exclusiva a los 3 meses o cualquier otro tipo de lactancia hasta los 12 meses, si iba a guardería, los factores familiares, sobre todo si habían tenido asma materna o paterna, el índice de masa corporal al año, si había tenido infecciones del tracto respiratorio al año de edad, atopia al año y exposición prenatal a perros o a materia particulada 2.5. Determinaron como tal la puntuación del riesgo genético infantil y factores de riesgo que eran modificables, como la lactancia materna y también la exposición a perros. Y la contaminación del aire por dióxido de nitrógeno y materia particulada, y la exposición prenatal pues, al humo. Esos análisis se estratificaron en 2 grupos. La puntuación mayor de 1, aquellos pacientes que tuvieran una puntuación de riesgo genético alto, y los que tenían puntuación menor a 1, una puntuación de riesgo genético moderada o baja. También exploraron las asociaciones de fenotipos de sibilancias, la función pulmonar y el asma, mediante el uso de la regresión lineal general ajustada en la función pulmonar y modelos de regresión logística para asma. Y estos análisis se repitieron tanto para niñas como para niños.
En cuanto a los resultados, pues concluyeron que en general a la edad de 5 años el 5% de los pacientes iban a presentar asma y que los niños tenían más altas tasas en comparación con las niñas. Adicional a eso, los niños preescolares y las trayectorias de sibilancias persistentes pues tuvieron las más altas tasas, sobre todo de uso de medicamentos y uso hospitalario por hospitalizaciones. Ellos crearon 4 grupos de trayectorias de sibilancias basados en los valores del modelo bayesiano, en el cual clasificaban a los pacientes en los que nunca habían tenido, o sea, nunca o infrecuente, las sibilancias transitorias, que eran los que presentaban sibilancias desde la infancia. Sin embargo, estas cedían en los primeros 2 años de vida. Las sibilancias de inicio intermedio, que eran los niños en edad preescolar y que tenían aparición de sibilancias entre el segundo y tercer año de vida y desaparecían a los 5 años de edad. Y las sibilancias persistentes, las sibilancias de inicio infantil, que persistían como tal hasta los 5 años. Las tasas de las prevalencias de las sibilancias transitorias, las de inicio intermedio y las persistentes fueron más altas pues en niños en comparación con las niñas. Y también hicieron ciertas determinantes en los padres. Encontraron que el asma materna se asoció con más prevalencia de sibilancias de tipo persistentes y el asma paterna se asoció con trayectoria de sibilancias de inicio intermedio. En cuanto a los determinantes del niño, los niños que habían tenido una sensibilización de atopia en la infancia tenían más altas tasas de sibilancias intermedias y aquellos que tenían infecciones de tracto respiratorio inferior en el primer año de vida se asoció con inicio temprano de sibilancias transitorias y persistentes. También el índice de masa corporal pues fue un factor de riesgo que ellos encontraron como tal independiente en todos los tipos de trayectoria de sibilancias. En los determinantes ambientales, entonces los niños que habían asistido a guardería tenían un riesgo de presentar sibilancias transitorias y encontraron asociaciones limítrofes entre haber estado expuesto a un perro en la etapa prenatal y mayores probabilidades de presentar sibilancias de tipo transitorio. Asociaciones también limítrofes en la exposición del humo de materia particulada 2.5 en el primer año de vida y sibilancias transitorias. Y los niños que tenían una puntuación de riesgo genético bajo o moderado para el asma, pues la lactancia materna exclusiva a los 3 meses de edad se asoció con menores probabilidades de presentar sibilancias intermedias. Bueno, encontraron también que el recuento de eosinófilos hicieron una comparación al año y a los 5 años de vida. Al año encontraron que el grupo que más predominaban era el de las sibilancias de tipo persistente y les llamó la atención que los que tenían sibilancias intermedias también presentaban rangos altos en comparación con los que pues nunca habían presentado. Y a los 5 años de vida, el grupo que más predominó fue los que tenían sibilancias de tipo intermedia, más que incluso los que tenían sibilancias persistentes, con un recuento de eosinófilos mayor del 0.3%, del 3%. En cuanto a la función pulmonar, también identificaron que aquellos niños que tenían sibilancias, sobre todo las persistentes, las intermedias y las transitorias, tenían una disminución en la función pulmonar. Y también las sibilancias, cuando presentaban trayectorias de sibilancias de tipo transitorio y de tipo persistente, disminuía la relación entre el FEV1 y la capacidad vital forzada. Encontraron que pues el asma paterna se asoció con sibilancias intermedias, sin embargo este solo predominó en las niñas y la exposición prenatal a perros se asoció con mayores probabilidades de sibilancias transitorias, sobre todo en las niñas. Un índice de masa corporal alto tenía mayores probabilidades de trayectorias de sibilancias e intermedias en los niños y la asociación entre las sibilancias y la función pulmonar pues no tuvo mucha diferencia entre niños y niñas. El estudio Child pues fue un estudio grande y que fue altamente fenotipado. Identificaron 4 trayectorias en los primeros 5 años de vida, en el cual pues clasificaron a los pacientes nunca, poco frecuente, 2 trayectorias de inicio más temprano que fueron las transitorias y las persistentes y las trayectorias de inicio intermedio. Ellos pues evaluaron si estos grupos de individuos se caracterizaban por diferencias en los factores tanto genéticos, ambientales y biológicos
Y también pues informaron como tal las asociaciones que habían sido novedosas para la salud de los padres en los primeros años de vida y los factores ambientales tanto interior como exterior y las trayectorias de las sibilancias infantiles. También hicieron como una comparación con otros estudios que se habían hecho previamente, en el cual el estudio Child, pues el número de trayectorias y los patrones pues eran similares tanto en niños como en niñas, con las definiciones que ya he mencionado. El estudio Viva y Tucson también encontraron que las trayectorias eran similares en niños y niñas, y la diferencia aquí fue que ellos lo midieron desde la infancia hasta los 16 años. Identificaron igualmente 4 trayectorias. Y en el estudio ALSPAC y PIAMA o el estelar, los síntomas de las sibilancias fueron a partir de los 6 a los 12 meses y ellos identificaron 5 o más trayectorias. Sin embargo, pues ellos obtuvieron como tal más evaluaciones en los primeros 5 años. Identificaron un nuevo grupo de trayectorias del fenotipo intermedio de trayectoria pues, de las sibilancias. Encontraron también que el asma materna se asoció como tal con más probabilidades de presentar sibilancias transitorias, persistentes, intermedias y tardías, básicamente pues en todos los grupos. Sin embargo, predominaba sobre todo en las sibilancias de tipo persistente. Esto fue respaldado como tal por una hipótesis del efecto dual de la genética y el útero ambiente, que este va a ser pues abarcado por la variable del asma materna. Encontraron que pues habían mediadores de tipo proasmáticos, en el cual las TH2, las citoquinas y las células inmunológicas estaban involucradas y se transfieren como tal de la placenta al feto, lo que va a modificar pues el sistema inmunitario fetal, lo que explicaría pues sus resultados. En cuanto a los padres, pues la historia paterna de asma se asoció con mayores posibilidades de sibilancias de tipo intermedio, y los antecedentes paternos de asma pues son un factor fuerte predisponente para los niños para posteriormente desarrollar hiperreactividad pulmonar, y refleja como tal la heredabilidad genética de los rasgos de la función pulmonar. El riesgo genético también se asoció con mayores probabilidades de sibilancias intermedias. Encontraron que la variante RS12603332 en el gen ORMLD3 se demostró con trayectorias persistentes de sibilancia, sobre todo a la edad de los 16 años, y esto tenía que ver porque el gen alteraba la expresión de la producción de las interleuquina 2 en las células T. También examinaron la lactancia materna y los factores ambientales, exposición a mascotas, el dióxido de nitrógeno, la materia particulada y el tabaquismo prenatal o postnatal. No encontraron como tal asociaciones consistentes entre las trayectorias de sibilancias. Sin embargo, pues ellos consideraron que pues el tabaquismo sí es como tal un factor de riesgo significativo para que los pacientes desarrollen una baja función pulmonar, sobre todo en bebés y en trastornos de sibilancias en los niños preescolares. Pero sus estudios no fueron como tan concluyentes porque también se dieron cuenta que en los años en los cuales ellos hicieron el estudio, las tasas de exposición ambiental y humo de tabaco en las mujeres, pues sí, cayeron o disminuyeron. El estudio también encontró que todos los fenotipos de sibilancia se asociaron con mayores probabilidades de desarrollar asma a los 5 años y que todos también tenían una disminución en el volumen expiratorio forzado en el primer minuto. Y los grupos de sibilancias transitorias como persistentes pues tenían una obstrucción del flujo de aire significativamente mayor en comparación con los grupos que pues no tenían sibilancias. Al año de vida, el recuento de eosinófilos pues fue mayor en los grupos que tenían trayectorias de sibilancias intermedias, lo que sugiere que pues las desviaciones de TH1 a TH2 se establecen en la infancia. Los puntos fuertes que ellos encontraron, que pues fue el primer estudio que recopila como tal datos de sibilancias repetidas y que evaluaron en múltiples puntos de tiempo en una población sana y que fue antes del año de edad. También que pues en el primer año de edad pues es una ventana crítica en el cual hay interacciones tanto genéticas como ambientales que influyen en el desarrollo de la microbiota, la atopia, la alergia y el asma. Las evaluaciones detalladas de la función pulmonar a la edad de 5 años también fue como un punto a favor, y para aumentar aún como tal los resultados de sus análisis, ellos adicionalmente pues incluyeron a todos los niños que habían presentado 2 o más episodios de sibilancias, lo que favoreció pues sus resultados.
En cuanto a las limitaciones, pues ellos no midieron el óxido nítrico exhalado, que pues es un biomarcador que cuando está elevado se asocia como tal al proceso inflamatorio de las vías respiratorias de tipo 2 y a endotipos del asma de tipo 2. En este estudio, pues tampoco se observaron de forma directa los episodios o las crisis de sibilancia, solamente fueron lo que encontraron como tal de los cuestionarios o de los expedientes clínicos. Y este pues fue un estudio también de tipo observacional y sus resultados pues no reflejan como tal relaciones de tipo causal. Como conclusiones, pues mediante el uso de datos en la primera infancia hasta los 5 años, los análisis de fenotipos de las sibilancias longitudinales visualizaron como tal las 4 trayectorias de sibilancias longitudinales. Las trayectorias de sibilancias observadas tenían algunos predictores únicos como el riesgo genético del niño, la atopia para sibilancias intermedias y el asma materna para aquellos que presentaban sibilancias de tipo persistente. Y la trayectoria de sibilancias, en especial para las que tenían persistentes y de inicio intermedio, se asociaron con un mayor riesgo de asma a la edad de 5 años. Como conclusiones personales, el asma pues es una enfermedad crónica que es la más común en la infancia y que va a afectar pues a la calidad de vida de las personas, sobre todo los niños. El predictor más conocido de asma son las sibilancias, por lo que pues conocer diferentes fenotipos de sibilancias nos va a ayudar a la identificación de los riesgos para conservar la función pulmonar en los pacientes. La importancia de la diferenciación entre las sibilancias transitorias o persistentes pues va a facilitar como tal la elección del tratamiento y el manejo integral de la patología. En cuanto al checklist, este estudio pues sí fue original, identificaron los factores de riesgos de diferentes grupos de trayectorias de sibilancias que pueden proporcionar información sobre la fisiopatología subyacente del asma. ¿Sobre quién es el estudio? Pues es una cohorte de estudio que identificó las trayectorias de las sibilancias y examinó las asociaciones entre estas trayectorias, los factores de riesgo y los resultados clínicos a la edad de 5 años. ¿Qué concluyeron los sujetos? Pues, ¿y quién se incluyó y cómo lo excluyeron? Fueron mujeres con embarazos únicos en 4 regiones de Canadá, en un periodo de tiempo del 2008 al 2012, y continuaban eligiéndolos pues si presentaban, daban luz a un bebé de más de 34 semanas de gestación. Incluyeron a los niños que tenían 2 o más observaciones de sibilancias desde el nacimiento hasta los 5 años. ¿Se estudiaron las materias en circunstancia de la vida real? Pues sí, se siguieron modelos de trayectorias de sibilancias en un lapso de tiempo, lo que permitió su clasificación y su abordaje. Sí fue razonable el diseño del estudio, sí, para conocer la evolución de la enfermedad. ¿Qué resultados se midieron y cómo? Pues construyeron modelos de trayectorias basados en grupos para sujetos de múltiples clases de sibilancia según las respuestas a los cuestionarios de los padres o los registros clínicos. El estudio pues sí abordó un tema claramente enfocado, sí se reclutó la cohorte de manera aceptable, sí se midió también con precisión la exposición para minimizar el sesgo, los autores sí identificaron todos los factores de confusión y si tuvieron en cuenta los factores de confusión del diseño también. El seguimiento de los sujetos pues sí fue completo y fue largo, hasta los 5 años, y pueden los resultados de ese estudio aplicarse a la población local, pues también. ¿Encajan los resultados de este estudio con evidencias disponibles? Sí, compararon con los estudios previamente realizados. Y los resultados, pues ellos identificaron las trayectorias longitudinales de las sibilancias desde los 3 meses hasta los 5 años y sus determinantes adicionales. Evaluaron también las asociaciones de la función pulmonar y el asma en la edad preescolar. ¿Qué tan seguros estamos de los resultados? Pues consideraron una muestra importante de pacientes y tomaron en cuenta los diferentes determinantes importantes a la hora de realizar la evaluación, lo que hace confiables sus resultados. Los costos y las consecuencias alternativas realizadas pues no se mencionan en este estudio. Se pueden aplicar los resultados a los pacientes de nuestro interés. Sí, contamos también con consultas en población pediátrica. ¿Fueron los resultados importantes para la población considerada? Sí, mediante el uso de datos de la primera infancia hasta los 5 años. Su análisis de los fenotipos de sibilancias longitudinales permitió visualizar 4 trayectorias de sibilancias longitudinales. ¿Y cuál será el impacto de usar esta prueba en su población? Pues conocer como tal los diferentes factores de riesgo del grupo de trayectorias de sibilancias que pueden proporcionar información sobre la fisiopatología subyacente del asma. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.